Vamos a leer 3 porciones, pero lo vamos a hacer de manera discontinuada para poder ir exponiendo 3 pasajes distintos en esta tarde. Así que nuestra primera lectura será en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 también. Partiendo Elías de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: «Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré». Y él le dijo: «Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?». Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Esta primera lectura parece que es un paréntesis en toda la historia, si no es que conocemos, como supongo que ya la mayoría conoce, si habéis seguido la serie que estamos viendo del profeta Elías en los días anteriores. Habíamos dejado a Elías en un tiempo de desaliento o de desánimo, en unas circunstancias difíciles, por lo menos en su conciencia o en su corazón, puesto que aun cuando había tenido un triunfo muy especial, muy solemne en la defensa del Evangelio, oponiéndose a los profetas de Baal, después había recibido la amenaza de Jezabel de que quería quitarle la vida. Eso le hace huir y esconderse primero en un sitio y después otra vez en otro, primero bajo unas matas de una planta y después en la oscuridad de una cueva. Porque lo quieren matar, él se quiere morir. Y le dice, o en su oración o en su clamor, a Dios, quítame la vida. El Señor actúa en él y le fortalece. En ese desánimo que no se justifica, en esa situación de casi hundirse en la desesperación solo en una cueva, Dios viene y podéis recordar la manera en que lo hace, porque en primer lugar es una fortaleza que le presta a Dios directa. Le toca por medio del ángel y lo alimenta y le da dirección. Ve, vuélvete, no te quedes aquí, ¿qué haces aquí en esta cueva? Y incluso le dice: sal fuera y sal al encuentro, no en ese viento o en ese fuego que podía esperar o en el terremoto, sino de una manera apacible. Y entonces Dios le habla de una manera más personal. Y aun cuando podemos ver ese celo que nos gustaría poder tener, ese celo vivo que llega a consumirnos, la causa de nuestro Señor en los tiempos en que estamos viviendo, no es de desear que nos podamos encontrar en esa situación como la que se encuentra Elías, pero la realidad es que muchos podríamos encontrarnos en esa situación. Y Dios le dice, al menos lo podemos ver, 3 cosas muy concretas. Por una parte, dice, no estás solo, tienes todavía una tarea que hacer importante, así que sal de este lugar, deja esta situación, dirígete y encontrarás a Hazael, que será rey de Siria, que yo utilizaré para castigar esta nación. Y encontrarás a Jehú y lo ungirás como rey, que va a ser el que va a acabar con la casa de Acab. Y buscarás a otro hombre, Eliseo, y él será tu sustituto, tomará tu lugar como profeta. Así que Dios no solamente le consuela, le anima, le fortalece con aquel alimento, sino que además le envía con unas tareas muy concretas, una vez más, para que siga su ministerio. Y además le dice también en las últimas líneas del capítulo anterior, del pasaje anterior,
que le dice, no estás solo, porque yo levantaré 7.000 personas, 7.000 hombres que no han doblado sus rodillas y no han besado a estos ídolos falsos. Dios es el que sostiene la obra, y aun cuando Elías en su cueva no lo ve, Dios sigue obrando de manera poderosa y extraordinaria. Todo eso lo podríamos aplicar en el mensaje profético y en los profetas y en el tiempo en el que hoy estamos viviendo, porque la situación de lucha que tenemos o los conflictos como iglesia a los que podría tener Elías en su tiempo no han variado mucho. Así que vamos a mirar lo que va a resultar de esto, de aquel hombre desanimado, desalentado que encontramos en la cueva, a lo que nos va a decir los últimos capítulos o las últimas notas de este profeta Elías, antes de que pasemos al siguiente Eliseo. Lo primero que va a hacer es ungir a su sustituto en unas circunstancias que nos parecen sorprendentes. Dice que sale enseguida de aquel lugar, de la cueva, y se encuentra con un hombre que está arando Eliseo. No es que se le encuentre por casualidad, no es Eliseo que le esté buscando porque quiera algún tipo de escuela profética para aprender. Nos dice que lo halló, porque él ya había recibido un nombre de parte de Dios. Dios le ha dicho en la cueva, busca a un tal Eliseo, hijo de tal, y él será el que tomará tu lugar. Así que la primera tarea que tiene Elías, después de haber recuperado el ánimo y la relación o la fortaleza con el Señor, es buscar a este hombre. Así que enseguida toma su camino y allí lo encuentra. Elías no está pensando en este momento, no está sintiendo que la obra depende de él. La obra depende de Dios, es Dios el que la está haciendo. Y por tanto, nosotros, él, somos posiblemente sustituidos por otros, no somos elementos esenciales. Así que le dice, Dios le ha dicho, no te voy a quitar, te tengo una tarea muy específica para ti, pero una de las tareas principales es pensar en el futuro, pensar en aquel que va a tener que tomar tu lugar. Tenemos que tenerlo en cuenta esto, porque cuando estamos hablando de profetas y de profecías, ni Elías tiene capacidad para hacer profetas, ni nosotros tenemos capacidad para hacer mensajeros o misioneros. O sea, la vocación no la creamos nosotros, la vocación la pone el Señor. Es Dios el que trae el llamamiento. Cuando hablamos de ministerios en la iglesia de hoy, lo que nosotros tenemos que ver es reconocer los dones que una persona tiene. No podemos implantar los dones en nadie. Y la única capacidad que nos da la Escritura es poder ver lo que Dios dice que otros deben de tener. Así que Elías no hace a Eliseo. Elías lo que tiene que hacer es hallar a aquel que Dios ya tiene escogido para él. Así nosotros tenemos que hallar a aquellos hombres y mujeres que Dios tenga preparados para hacer su tarea, y nuestra responsabilidad es reconocerlos. En cuanto encuentra a Eliseo, nos dice que echó su manto. El manto va a tener un significado muy importante cuando lleguemos a Eliseo en Segunda de Reyes. Pero lo que sí nos está mostrando es cómo lo reconoce y cómo lo acepta, lo hace su alumno, lo toma como suyo. En ese tiempo y en el tiempo a lo largo de toda la Escritura, los discípulos no son alguien que se sienta detrás de una mesa escuchando los mensajes teóricos de su profesor. Lo que nos muestra, Jesucristo es el mayor ejemplo, es que los discípulos son seguidores. Es decir, el maestro toma una dirección y los discípulos le siguen, el maestro va hablando y enseñando en la práctica y en la teórica, y los discípulos van asimilando. Y lo que nos va a dar imagen aquí, y después cuando lleguemos a la escuela de profetas, que nos habla más adelante, podemos ver que Eliseo lo que hace es aceptar la protección o la guía o la dirección que Elías, el profeta, le va a mostrar. Así que le pone su manto y le dice, sígueme, ponte a mi lado.
podemos ver lo radical de este llamamiento. De Elías no sabemos nada. Simplemente en el capítulo 17 nos dice que la palabra de Dios vino a Elías y le dio un mensaje. Aquí con Eliseo nos da un poquito más de detalle. Nos dice que está allí trabajando la tierra con la yunta de animales y que viene Elías y le dice déjalo, y lo dejó porque seguramente era un terrateniente porque tenía otras yuntas a su alrededor. Mata a los animales, los sacrifica con los mismos arados de madera y ofrece la carne, se despide de sus padres y le sigue. En los textos que hemos leído, hay una urgencia. No hay un tiempo de preparación familiar, o vamos a ver cuando seas un poco mayor. Recordáis a Samuel cuando era niño y puso en el templo y demás. Porque es que el trabajo de profeta, desde la perspectiva de Elías y de aquel tiempo, y el nuestro, es el de urgencia. Cuando Dios llama no nos podemos detener, no hay ninguna cosa que lo pueda impedir, dejar que los muertos entierren a sus muertos, nos dice en cierto momento. Y esto es lo que nos queda a nosotros, salir enseguida cuando el Señor nos llama y poder hacer el trabajo que Él nos tiene destinados a nosotros. Hay una rapidez en la despedida de los padres y hay una aceptación rápida a ponerse en el liderazgo de Elías. Hay mucho que tenga que aprender y que considerar. Y fijaros el detalle importante que se nos va a describir aquí, que solamente lo vamos a descubrir cuando profundicemos en Segunda de Reyes. Dios le ha dicho a Elías, vas a ungir a Hazael y vas a ungir a Jehú. Pero en realidad no fue Elías el que iba a ungir a Hazael y a Jehú, sino que sería Eliseo. Es decir, Dios le dice, Elías, tengo una tarea para ti, todavía no has trabajado, no has terminado tu obra y yo tengo trabajo que hacer y lo voy a hacer a través de ti. Me vas a ungir a estos hombres. Pero en realidad Elías no los va a ungir, porque ya habría partido con el Señor, sino que lo va a hacer Eliseo. Y quizá lo que el autor de Reyes nos quiere transmitir es que la obra no es nuestra, la obra es del Señor y va a pasar de uno a otro. Cuando nosotros queremos hacer la obra del Señor en nuestro tiempo y podemos pensar que nuestra visión es X, queremos extendernos con un local o queremos extendernos con un mensaje o queremos alcanzar de alguna forma la ciudad o el contexto donde nos encontramos, algo que creemos que el Señor ha puesto en nuestro corazón no es en realidad nuestro trabajo, no es nuestra tarea y no depende de nosotros. Incluso a lo mejor lo que nosotros tenemos visualizado que queremos que ocurra no lo vamos a ver. Y lo hará el Señor con lo siguiente. Pero cuán importante es que nosotros dejemos una descendencia espiritual para que continúe el trabajo. Así que lo que Dios le estaba diciendo a Elías, en realidad lo va a cumplir su discípulo que va a venir después. Considerar, por tanto, creo que es el texto también que nos lo está desprendiendo para nosotros, considerar la bendición que es que nosotros trabajemos para que otros terminen la obra. Que no es nuestra la obra, pero tenemos que trabajar con tal celo en la obra del Señor y con tal ánimo que aun cuando nosotros no lo veamos, otros lo puedan ver en el futuro. Y anhelamos que el Señor venga, pero mientras tanto esperamos, aun cuando no veamos la venida del Señor, hagamos todo lo necesario para los que hayan de venir después, para la obra después de cada uno de nosotros. Así que lo primero que podemos ver de Elías es, tú no eres esencial, eres un buen instrumento y va a ser un ejemplo en el Nuevo Testamento, pero tú no eres esencial, vendrán otros. Lo curioso es que Eliseo, su discípulo, hará más milagros incluso y más señales que el mismo Elías. El misterio de Elías es muy corto, solamente se va a comprender de dos reyes, que será el de Acab y el de su propio hijo, Josías, pero en cambio Eliseo va a tener un ministerio de alrededor de 50 años. Hay una gran diferencia. Entonces,
el que le va a venir después va a hacer más milagros, va a estar más años envuelto con más reyes y con más circunstancias, pero el ejemplo que vemos en Elías no lo vamos a encontrar en Eliseo en el Nuevo Testamento. Elías va a ser ejemplo de oración y va a estar en el monte de la transfiguración, en otros lugares muy representativos, en los profetas. En cambio, Eliseo no está. Pero es que esta es la obra del Señor, porque Dios es soberano. Así que la cadena profética es muy importante. En nuestro tiempo tenemos el Evangelio y pensamos, bueno, nosotros aparecimos de repente. Bueno, no, nosotros no hemos aparecido de repente. La obra del Señor no surge de la nada. Y cuando vamos mirando la historia podemos ir encontrando que el Señor ha tenido sus tiempos, a veces más oscuros, otras veces con más luz, a veces más glorioso y con avivamientos y revoluciones extraordinarias, y otras veces con más calma o quietud, pero la obra del Señor nunca se ha cerrado y nunca ha terminado. Siempre ha tenido sus 7000 y siempre ha escogido a sus mensajeros en esta tierra o en esta otra. Así que la obra misionera no es nuestra, es del Señor. Nos usa ahora y usará a otros después de nosotros. Pero fijaros bien, entonces, ahora pasamos al capítulo 21. En el capítulo 20 hay una historia con otro profeta, y ahora estamos centrados en el profeta Elías, y nos acercamos a una historia que es muy conocida, la de Nabot con su viña. Todos lo conocéis. Este es un hombre sencillo que tiene una viña que justo se encuentra al lado del palacio de Acab y de Jezabel. Y el caprichoso de Acab quiere esa viña para ampliar sus tierras. Está dispuesto a pagar por ellas, pero quiere ampliar sus tierras, quiere sentirse poderoso a su alrededor y quiere comprarla. Nabot, porque quiere seguir la tradición o las estipulaciones de la Escritura, no quiere vender su viña, no quiere que las cosas que es de su padre pase a otro. Y enseguida se enrabieta, Acab se enfada mucho y se deprime y su mujer le dice, no te preocupes, que yo voy a manejar este asunto. Levanta unos cuantos testigos, acusan a Nabot, lo matan y entonces Jezabel le dice a su marido, bueno, ya puedes tomar la tierra porque ya hemos quitado a aquel que nos estorbaba. Este es el resumen de la historia que tenéis en el capítulo 21. Pero vamos a leer unos versículos, desde el versículo 17 en adelante. Entonces vino palabra de Yahvé a Elías, tisbita, diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Yahvé, ¿no tomaste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Yahvé, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Yahvé. He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre de Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Yahvé diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Yahvé, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Yahvé de delante de los hijos de Israel.
Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Yahvé a Elías tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Y así ocurriría con su primer y su segundo hijo y después de todos los demás hijos que tenía en otros lugares, seguramente de otras mujeres. Fijaros aquí el cambio tan tremendo que ha dado el ministerio de Elías desde ese momento que se estaba refugiando desanimado en aquellas matas y después en las mismas cuevas. Estoy solo y lo que deseo es que me quites la vida porque este celo me consume. Y en cambio ahora lo podemos ver enfrentándose cara a cara una vez más con Acab y señalando su culpa y su pecado. Si nos pudiéramos saltar ese pasaje final del capítulo 19 y el capítulo 20, nos chocaría enormemente ese cambio de actitud y de ánimo o de fortaleza del mismo Elías. Pero esto es lo que hace cuando uno está en comunión con el Señor y sale al encuentro con Dios. Cuando lo que estamos es no mirando a nosotros mismos y nuestras capacidades, sino simplemente ser fieles a la palabra que Dios nos demanda o pone en nuestros labios. Así que lo que hace de una manera clara enseguida que Dios se acerca a Elías, le dice: levántate acá porque todavía está en la viña, va a tomar la viña que ha robado, que ha engañado, os ha dejado seducir por su malvada mujer. Y fijaros el lenguaje que va a utilizar Elías con respecto a Acab. Te has vendido a hacer lo malo. Luego el autor de Reyes nos hace un paréntesis para decirnos que Acab es de los reyes más malvados que ha podido haber y que toda su maldad viene por su idolatría y por la seducción de su mujer pagana con respecto a él, que es una seguidora de Baal, el ídolo. Te has vendido a hacer lo malo. El ser humano está corrompido, está dañado por el pecado. Y no podemos evitar ver desde el principio, desde el mismo Adán hasta nuestra propia época, que cada uno de nosotros somos pecadores. Es decir, el pecado está ahí. No hace falta alimentarlo, surge de manera natural, está en nuestros miembros, está en nuestro ser interior. Pero la expresión que está haciendo aquí es que nos hemos dejado llevar, nos hemos rendido. Te has vendido de manera gratuita, podríamos decir, a hacer lo malo. No es tanto que él, Acab, sea malvado, sino que se ha dejado llevar de una manera terrible, completa, al mal. De pecar a practicar el pecado. Y esto es una advertencia. Fijaros bien que ya lo decíamos al principio, no está hablando al mundo pagano. Está hablando a alguien que representa al pueblo de Dios, que es el rey de Israel, la parte del norte. Y él está diciendo, no es únicamente que has hecho mal, como algunos que pecaron de los reyes y se dejaron llevar por la codicia o por la inmoralidad, etcétera, sino que tú has llegado a venderte al mismo mal para hacer todo mal. No hay excusa, aun cuando tu mujer es lo que ha hecho, lo ha hecho por ti, tú lo has aceptado. No, tú no eres el que directamente ha matado a Nadab, pero tú has aceptado este lugar sabiendo de dónde viene. Estaba mal casarse con una mujer pagana, siendo él como era el rey de Israel, de dejarse influenciar por toda la idolatría de Baal, de aquella mujer, por los caprichos también de su propio corazón. La imagen patética que nos manifiesta de Acab es muy ilustrativa de las circunstancias en las que hoy estamos viviendo. Si dejamos al mundo solo,
si dejamos a la iglesia sola, si la dejamos en sus propias fuerzas, va a recibir la influencia de la idolatría y del mundo y del engaño. Aun cuando nosotros podamos decir que somos el pueblo de Dios y que hemos recibido la herencia y la doctrina, si nos dejamos solos, nos vamos a desviar. No solamente es que tenemos la tendencia natural al pecado, es que si no ponemos barreras, nos vamos a dejar llevar por el pecado, nos vamos a vender al pecado o vamos a convertirnos en practicantes del mal, como nos dice, practicante del pecado, nos dice Juan. No te dejes controlar por el pecado, como le estaba ocurriendo acá, o le había ocurrido. No te dejes controlar por el pecado. Despiértate cada mañana y acuéstate cada noche pensando que si te rindes y te dejas llevar, tomará dominio sobre ti, sobre tu mente, tu corazón, tus hechos, tus palabras. Lucha de manera constante con respecto a ello. Que la imagen patética de este hombre que se dejó influenciar por dioses falsos, por su propia mujer, por los deseos caprichosos de su corazón, no ocurran para contigo. No te unas al mal y estás siempre alerta. Pero fijaros bien lo que nos está diciendo. Volvemos al capítulo 21, versículo 20. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado, enemigo mío? Enemigo mío, él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Yahvé. He aquí, yo traigo mal sobre ti y barreré. Dice Elías, barreré yo tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab. Está trayendo palabras de Yahvé, palabras de Dios, pero ahora está poniendo Elías en su propia acción. Una de las cosas que el profeta, el mensajero de Dios, cuando tiene la palabra de Dios, ya sea directa como él o ya sea escrita como la tenemos nosotros, no solamente es traer la buena noticia, sino que también es denunciar el pecado. Y cuando denunciamos el pecado, denunciamos el castigo. Y esto nos duele. Nos gustaría ser siempre portadores de buenas noticias. Y nos gustaría ser esos médicos que lo único que quieren decir es que hay sanación y que hay solución y que hay medicina y que hay posibilidad de operar de manera exitosa todas las circunstancias. Pero desgraciadamente, por aquellos que se han dejado seducir o vencer o vender por el pecado, tenemos que denunciar el pecado. No hay gracia si no hay denuncia. No hay medicina si no hay enfermedad. Y por tanto lo tenemos que decir. Cuán importante es que de la misma manera que podamos anunciar las cosas buenas como Elías, que viene de parte de Dios, denunciamos el pecado. Traigo mal sobre ti. A nuestra generación y a nuestra iglesia tendríamos que tener esa misma actitud, hermanos, y tendremos que llegar y decir, oye, Cristo ha muerto por tus pecados, pero antes de que podamos decirle, Cristo ha muerto por tus pecados y si crees serás salvo, tenemos que hacerles ser conscientes de su pecado y de la situación grave en la que se encuentran. Tiene que venir Elías, aun cuando no tuvo éxito por la corrupción del corazón de Acab, tiene que venir y decir, tengo que anunciarte lo que has hecho mal y por tanto te acuso y por tanto traeré mal sobre ti. Porque a la misma vez que anunciamos que nuestro Dios es el más grande y lleno de misericordia y de gracia para con los pecadores, que es así, y tenemos que decir que nuestro Dios es un Dios perdonador, que no quiere que el pecador se condene, sino que se salve, y que ha hecho lo más extraordinario para ofrecer a su propio Hijo, para que hombres y mujeres sean salvos. También es verdad que tendremos que decir que nuestro Dios es un Dios airado y terrible, y que por tanto aquellos que mueran en sus pecados y en la dureza de su corazón, Él va a actuar con una tremenda rigidez. De la misma manera que hay un cielo glorioso, hay un infierno terrible. Y tendremos que decírselo a la gente. Tendremos que mostrarle que a la misma vez que anunciamos la gracia, tenemos que también anunciar la ley y la condenación. Y tendremos que señalar y meter el dedo en la llaga de la gente y decir, eres culpable, tú Acab, eres culpable, mira lo que has hecho, cuál es tu situación. Y de tal manera lo hizo que este desgraciado rey de Acab
se hundió en la humillación y en la tristeza. Su conciencia vino sobre sí. No arrepentimiento. En las últimas líneas que hemos leído, no hay arrepentimiento en Acab, simplemente un remordimiento, un dolor por lo que le estaba diciendo. Hay un mensaje que todavía hace mella después de casi 200 años que se pronunció, es sobre Jonathan Edwards, sobre un mensaje de la ira de Dios sobre los pecadores no arrepentidos. Y nos dice que cuando él predicó por primera vez aquel mensaje, la gente se desesperaba y casi como se volvía loca porque pensaban que la tierra se abría y que el infierno venía sobre ellos. Hubo un despertar de la ira de Dios sobre pecadores, ¿no? De un Dios airado que nos dice ese sermón. Aún incluso hoy todavía hay gente que lo critica y que advierte, pero esta es la realidad. No podemos esconderlo. Y aun cuando sabemos que mucha gente se alarma cuando hablamos del infierno, y es terrible, y es doloroso, y es amargo, pero es real. Y por tanto tenemos que advertirlo. Hermanos, hombres y mujeres de nuestras generaciones, hombres como acá, que os habéis vendido al pecado, os traigo un mal sobre vosotros y lo tengo que decir con toda sencillez, pero con toda claridad y poder. Si estás en este estado, tengo que traer mal sobre ti. Hay un infierno que te espera, tú lo mereces y no hay manera de librarte de esa condenación eterna si no hay arrepentimiento y si no hay conversión. Si no solucionas esa enfermedad espiritual en la que te encuentras, te va a carcomer por dentro hasta destruirte y tú podrás llorar y clamar. Lo único que vas a conseguir es quizá que no lo puedan ver tus propios ojos. Fijaros que no se quita el castigo sobre Acab, simplemente que él no lo va a ver. Y lo verá su hijo después y su segundo hijo más tarde. Pero lo único que se espera de ti cuando hablamos de la ley, hablamos de la condenación y hablamos del infierno es que lo entiendas y lo comprendas. Tu pecado es grave. No es un pecado suelto. No es una caída aislada, es que te has vendido al príncipe de este mundo y te dejas engañar y llevar por la música falsa de nuestra generación. Trae una maldición sobre Jezabel, que es terrible. Sobre Acab le dice, los perros lamerán la sangre, en el mismo lugar que han lamido la sangre de Nabat al que habéis dado muerte. Y sabemos que él murió después en un carro y que los perros lamieron la sangre de aquel carro después de la batalla. La muerte de Jezabel sería mucho más terrible y sería más desagradable cuando leemos esas escenas casi de película que podéis encontrar también en el libro de Segunda de Reyes. Pero esta es la realidad. Si ocurrió con Acab, si ocurrió con Jezabel, ¿qué será de nosotros? ¿Y qué será de aquellos que son duros y resisten y rechazan, aun cuando tengan un poco de remordimiento a la palabra de Dios? Arrepentimiento y rendición total a la obra de la cruz es lo único que nos puede hacer escapar de esta maldición. Y hay una tercera escena que quiero que leamos. Ahora partimos a Segunda de Reyes en su principio y nos encontramos con el hijo de Acab. Acab ha muerto en la batalla y le sucede su hijo Ocosías, que solamente estaría un par de años. Después, dice capítulo 1, versículo 1, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub, dios de Crom, si he de sanar de esta mi enfermedad. En ese mismo instante, en otro lugar, nos dice, versículo 3, entonces el ángel de Yahvé habló a Elías tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Crom. Por tanto, así ha dicho Yahvé, del lecho que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue.
Y así ocurrirá más adelante. Ocosías enviaría a un grupo de soldados de 50 a buscar a ver qué es lo que había dicho este profeta Elías. Elías los destruye con fuego del cielo, tienen que enviar otros 50 y Elías otra vez vuelve a destruir a aquellos 50. Y si no es porque el tercer grupo, el hombre se humilla un poco y dice, no nos destruya, yo solamente traigo el mensaje de parte del rey, ten misericordia de nosotros, de estos 50 personas. Es que Dios le dice, no te preocupes, ve con ellos y anuncia estas palabras de manera directa al rey Ocosías. Y cuando se la anunció, el rey fallece, muere. La escena es muy representativa y muy significativa. En un principio, al final del primer libro de Reyes, se nos dice que Ocosías era un hombre malvado que había aprendido de su padre y de su madre los pecados que cometía y de su propia idolatría. Pero la escena es esta. De pronto, quizá por las noticias que he recibido o por algún conflicto de la guerra que le ha anunciado que se ha revelado, Moab, le da como un mareo o alguna cosa así, se cae por la ventana y se pone enfermo. Bueno, esto es natural, es consecuencia, Dios está avisando de alguna forma u otra. Pero en medio de esas circunstancias terribles de dolor, este rey que debería de ser representativo del reino de Israel y que por tanto tendría que tener de alguna manera, aun cuando muy superficial, al Dios de Israel, que es Yahvé, se le ocurre otra cosa que buscar al Dios falso de Baal-Zebub, el Dios moscas, dice en la traducción, y preguntarle, oye, ¿voy a sanar o no voy a sanar? Una de las características de los falsos profetas es que siempre te van a decir paz, 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 cuando no hay paz. Te van a decir, no pasa nada, no te preocupes, esto se soluciona, cuando sabemos que no se va a solucionar. Pon unas cuantas velitas y haces unos cuantos rezos y seguramente te libras de todas las circunstancias de tus maldades y de tus pecados. Aun cuando hayas pecado, tú ven, yo te confieso, te hago la señal de la cruz y tú ya estás sano. Pero el mensaje directo de Dios es otra cosa, ¿no? La gravedad del pecado que se está señalando aquí es terrible. Porque ya no es alguien que esté vendido al pecado por sí mismo, sino que en esta situación lo que está buscando es un Dios falso. Y fijaros lo que nos está diciendo aquí nuestro Dios, le está diciendo al profeta Elías y que tiene que decírselo a Ocosías. ¿Es que no hay rey en Israel? Esta es la señal de decadencia espiritual. Trasladémoslo a nuestra propia circunstancia. Las cosas nos van mal. No queremos ver que quizá es por causa de nuestro pecado, que nos hemos alejado de Dios, hemos enfriado nuestro corazón, hemos puesto nuestros ojos en las cosas del mundo, queremos ser como el resto del mundo y las pasiones, los deseos, las codicias y los miedos y los temores nos hacen caer de nuestras ventanas y entrar en agonía y en desesperación y ansiedades y depresiones y luchas internas, etcétera. Y la realidad de esta situación espiritual que nos hemos buscado nosotros mismos nos lleva ¿a qué? A buscar otras ayudas, a buscar otros dioses. ¿Es que acaso no tenéis a vuestro Dios, el Dios de las Escrituras? ¿Es que no decís vosotros ser cristianos? ¿Por qué no buscáis el método, la forma y los medios de gracia que ha establecido las Escrituras? Que buscáis la superstición y los engaños y la seducción que hay a nuestro alrededor. ¿No hay Dios en Israel para que tengas que ir a Baal-Zebub? Esta es la acusación que tiene que traer el profeta. Y fijaros el cambio que tiene ahora Elías. Ya no es el temeroso, ay, que me quieren quitar la vida y yo me quiero morir ya para terminar esta circunstancia, sino que se levanta y le dice, pero ¿qué es lo que estás haciendo, hijo de Acab? ¿Qué es lo que estás obrando? No hay Dios en Israel. Y por tanto, le dice, no va a haber recuperación para ti, no vas a sanar. Y no hay solución, no hay ningún movimiento de arrepentimiento, ni siquiera de remordimiento, simplemente buscar a este hombre y traérmelo aquí, a ver si es capaz de decírmelo delante de mí. Pero no hay ningún cambio y por tanto él muere. Porque hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que recordar que nos dice justo al principio de los 10 mandamientos. Fijaros si es importante, justo al principio. Nos lo está diciendo. Se lo dice a Moisés para que lo transmita al pueblo de Dios y por tanto también llegue a nosotros. Yo soy un Dios celoso.
Y no permito, no voy a aceptar ningún tipo de infidelidad espiritual. No voy a permitir otra adoración u otra inclinación, sino solamente para mí. Y lo transmite y lo interpreta de manera muy exacta a otro profeta, que es Isaías. Yo solamente, dice Dios a través del profeta, soy el que él salva. No hay otro fuera de mí y no voy a aceptar que le deis gloria o majestad a otro Dios sino a mí. Y nosotros lo tenemos que recordar. Tenemos que recordar que nuestro Dios es paciente, es sanador, es proveedor, que Dios ha provisto de lo más importante y esencial que es salvación por medio de su Hijo, que nos va a ayudar, que nos va a levantar de las caídas, que nos va a dar salida en todas las pruebas, pero es un Dios celoso, recordarlo, y por tanto no acepta la infidelidad. No vino Elías a decirle a Ococías, has sido muy malo, o ha sido muy rebelde, o ha sido muy pecador, inmoral, o violento, o desobediente. No. ¿Por qué has buscado a otro Dios? ¿Es que acaso no hay Dios de Yahvé en Israel? Por tanto, para ti no habrá recuperación. Tendremos que pensar de manera muy solemne y muy firme en estas cosas. La palabra profética no es únicamente para decirnos qué debemos de hacer con respecto a las cosas del mundo, sino evitar nuestra propia idolatría y nuestro propio engaño o la infidelidad en nuestros corazones. Si hemos dado el paso de estar con el Señor, no miréis atrás. No seáis como la mujer de Lot. No hay otra opción. Ahora nos toca depender completamente de Él. A Él debemos nuestra vida y nuestra salvación. Por tanto, no podemos buscar a otro. Y esto es lo que tiene que anunciar el profeta. Así que fijaros en estas tres escenas unidas en las que podemos ver Eliseo se levanta de su desánimo, se pone en disposición de parte de Dios, busca a su sustituto, habiendo arreglado este tema para cuando él ya no esté y pueda continuar la labor que ya ha sido destinada de parte de Dios, tiene un enfrentamiento claro y poderoso delante de aquellos reyes. Por una parte, para denunciar su propio pecado, eres tú, eres culpable, mira lo que has hecho, te has apoderado de lo que no es tuyo, te has vendido al pecado o al mal, y tiene que venir a este otro rey y decir, ¿por qué estás buscando un Dios cuando hay Dios en el pueblo de Dios en Israel? Se está ofreciendo un cambio en la mente o en el actuar poderoso de Elías. Necesitamos esto. Necesitamos salir de nuestro letargo, de nuestro desánimo, de nuestros temores y perjuicios y complejos, y tener que decir que tenemos un Dios que es glorioso y tenemos un mensaje que es poderoso, pero es un mensaje que es serio. Tenemos que denunciar el pecado a la misma vez que anunciamos las buenas nuevas de salvación. Tres características creo que debemos de tener antes de terminar. En primer lugar, un fiel llamado y un fiel servicio a la causa del Señor, en el presente y en el futuro. El Señor nos ha llamado, nos ha escogido como instrumentos, porque la Iglesia es la voz profética, de la que hemos dicho en otras ocasiones, y por tanto somos fieles al llamado de Dios para cumplir su tarea, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y denunciar el pecado cuando sea necesario, y de servicio constante a la causa del Señor. No nos queda otra. Si te desanimas, sal al encuentro de Dios, ponte delante de Él, y cuando sientas el viento apacible y suave de nuestro Dios, ríndete a Él, escucha su voz y sigue adelante. Segundo, valor y confianza. Trae valor y confianza a tu vida. El Señor no ha dejado su poder ni su autoridad. Él sigue denunciando y sigue obrando y sigue actuando en medio de nosotros. Ten valor y ten confianza. Vuelve a leer otra vez el libro de Apocalipsis. Sigue adelante con tu tarea. No te quedes en tu cueva y sal al mundo con el mensaje poderoso que Dios ha puesto en tu corazón y ha puesto en tus labios. Y en tercer lugar, la misma fuerza que ponemos para anunciar el Evangelio, tenemos que poner para denunciar el pecado. Si no le abrimos los ojos a la gente, en nuestra propia gente y a la gente de fuera, del pecado, si no señalamos
con nuestros dedos las llagas o las heridas o los males, las enfermedades, el cáncer espiritual de nuestra gente, no podrá ver la necesidad de un médico que sane de su enfermedad. Dios se dirige a Acab y se dirige a Ocosías denunciando el pecado. Fijaros bien que en estos pasajes que hemos leído, Dios no envía a Elías a Jezabel en ningún momento. No le ha dado a Jezabel ningún tipo de oportunidad, o al menos que se plasme en las Escrituras. Las denuncias que trae es a los reyes. Vendrá después otra reina muy malvada en la historia de Israel, pero no hay un anuncio de una mínima posibilidad a aquellos que simplemente ya están en otros lugares. Nuestro mensaje no debe de ir en primer lugar a aquella gente, a Jezabel o a aquellos que están en otro lugar, sino a aquellos que tienen oídos para oír. Porque si no, ¿cómo irán y cómo creerán? Dios se dirige a Acab y se dirige a Ocosías, como nosotros tendremos que dirigirnos también a nuestro propio pueblo. Hermanos y hermanas, despertemos y actuemos y obremos. Y si hay pecado en nuestras vidas, quitémoslo delante de nosotros. No busquemos ayuda o apoyo en supersticiones o en loterías o en magia o engaños de este mundo, sino que lo busquemos en el Dios misericordioso, que ha expresado su misericordia y su sanación de multitud de formas en nuestra vida. No al mundo, aunque lo castigue, sino a su pueblo, es al que está buscando. Que la palabra profética hoy tenga el mismo poder y tenga la misma autoridad que pudo demostrar en el caso del profeta Elías. Que así sea. Amén.